Uruguay, marzo de 1985. Nada más tomar posesión, el gobierno democrático de Julio María Sanguinetti promulga una amnistía general de presos políticos de la dictadura militar. La mayoría son tupamaros, los guerrilleros urbanos del Movimiento de Liberación Nacional que, en la década de los 60, intentaron subvertir por las armas el orden establecido. Alrededor de 15.000 guerrilleros tupamaros se mantuvieron en activo entre 1962 y 1972. Según fuentes de la inteligencia militar uruguaya, de 10 a 12.000 se exiliaron o murieron en enfrentamientos con el ejército y la policía. Tras la amnistía, cerca de 3.000 tupamaros abandonaron las prisiones. Esta es la salida del penal de Libertad, donde la mayoría de los tupamaros estuvieron presos entre 10 y 14 años. La Revolución cubana alentó en la década de los 60 el deseo de transformaciones sociales en América Latina. Uruguay tampoco escapó al magnetismo del modelo cubano. Pero sería ingenuo atribuir a un revolucionarismo de importación lo que los problemas internos del país se bastaban para provocar. En 1962, una marcha de cañeros del norte sobre Montevideo, pidiendo parcelación de latifundios improductivos, provocó el nacimiento del Movimiento Nacional Tupamaros. Pero hasta muy avanzada la década de los 60, no era el irregular movimiento tupamaros la izquierda que preocupaba al poder, sino las coaliciones de izquierda que ganaban votos actuando en la legalidad. El deterioro del país aumentaba día a día. Descenso de los salarios, inflación galopante, desempleo, aumento de los beneficios de la banca y las multinacionales. Todo ello configuraba un cuadro de miseria para la sociedad uruguaya. A mediados de la década de los 60, las protestas, huelgas y manifestaciones arreciaban. La represión policial crecía incontenible. Millares de uruguayos fueron internados en campos de concentración para ser enviados a prisión o al destierro. Tras la violencia institucional, se desató la violencia subversiva y Uruguay vivió a finales de los 60 una situación de guerra civil. El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros pasó de ser una oscura y romántica guerrilla urbana que robaba a los ricos para repartir a los pobres, a ser un ejército de políticos con armas que, amparados en la clandestinidad, secuestraban empresarios, diplomáticos, asesores y agentes extranjeros. Ocupaban ciudades, asaltaban arsenales, bancos, empresas extranjeras y organizaciones militares. La derrota de Pacheco Areco, sucedido por Bordaberry, no resolvió el problema de la violencia institucional y el país, enfrentado, debilitado y revuelto, cayó en la dictadura por golpe militar en 1973. Sucesivas caídas y algunas deserciones acabaron con el movimiento tupamaro. La organización quedó totalmente desarticulada. Todos sus dirigentes y la mayor parte de su militancia ingresaron en prisión. Mientras los tupamaros encarcelados salían de las prisiones entre cánticos y lágrimas de bienvenida, el juego de la política legal en Uruguay seguía decidiéndose entre los mismos partidos de siempre: Colorados, Blancos y Frente Amplio. Señora. Después del paréntesis de 12 años de dictadura militar, el partido que desde un nuevo gobierno les amnistiaba era el mismo que ostentaba el poder cuando emprendieron la lucha armada contra los abusos de la oligarquía y había sido elegido en votación libre y democrática. A estas alturas de la historia, pocas circunstancias y personas habían variado sus posiciones.
Después de los abrazos y las efusiones, los viejos guerrilleros urbanos solo tienen de su pasado la memoria de los errores que les llevaron a unos a la cárcel o al exilio y a otros a morir en los bancos de tortura o en enfrentamientos armados. En portada regresó con Julio Marenales al penal de Libertad. Por ser dirigente fundador de los Tupamaros, Marenales pasó sus años de prisión en calabozos militares y solo en los últimos años de su condena le trasladaron al penal de Libertad. El encuentro con la cárcel produjo en los más débiles una angustia que les llevó de la locura al suicidio. En su antigua celda del penal, hoy desalojado, el viejo Tupamaro recordó las horas de aislamiento y las formas de combatir los peligros de la soledad. Yo expresamente, cuando pude recibir libros, le dije a mi familia que no me enviara literatura, muy poca. ¿Sabes por qué? Porque la literatura, que es un elemento de fantasía, agregado a un mundo en el cual lo único que uno manejaba eran ideas nada más, pensamientos, y una realidad muy rutinaria, ¿verdad? Muy elemental. Agregarle lo que era la fantasía de la novela podía llevarme un poco a perder el control de mi cabeza, ¿no? Que mis ruedas giraran un poco libremente. Entonces yo me ceñía estrictamente a una disciplina de trabajo, ¿no? De estudio. Incluso más, hasta hacía lo siguiente. Por ejemplo, leyendo sobre astronomía, hay algunos temas en los cuales da para imaginar mucho y hasta perderse un poco, ¿no? Cuando uno empieza a hablar, a tratar el tema de la infinitud o no infinitud del espacio, abierto, cerrado, todo ese tipo de cosas. Yo a veces notaba que llegaba un momento que estaba empezando un poco a perder el sentido de realidad, entonces cortaba y me ponía a hacer matemáticas o me ponía a leer sobre física o lo que fuera. Es decir, tenía una disciplina. ¿Y con el exterior, a través de la ventana? ¿Cómo era? Bueno, yo aclaro que tuve ventana cuando estuve acá, ¿eh? En los cuarteles nunca tuve ventana. En los cuarteles yo la distancia máxima que pude ver durante 10 años y medio fue menos de aquella, es decir, menos de 5 metros. Fue la distancia máxima. Siempre... ¿Qué sensación se siente? Y bueno, el hombre es un animal de costumbre, se acostumbra a todo. Es increíble, ¿no? Pero uno se termina acostumbrándose. Es decir, se le hace un hecho cotidiano y entonces, salvo aquel que de pronto, ya digo, se empieza a descentrar, ¿verdad? Y cae en el desequilibrio. Conversado con los otros compañeros y viene la costumbre, ¿no? Es decir, uno se adapta a aquello. Al principio, por ejemplo, la sensación es siguiente. Uno entra, cuando yo cambiaba de cuarteles, ¿no? Entraba en el calabozo, que las dimensiones son más o menos como esto. Entonces, pero el cambio del calabozo y yo qué sé, el color de las paredes, la disposición de la cama, incluso el piso, todo, la disposición de la puerta, le modificaba todo el esquema que uno tenía ya formado del calabozo anterior. Sin embargo, uno entraba y el calabozo parecía chiquito siempre. Al cabo de unas pocas horas y al cabo de un par de días ya empezaba a ensancharse. Es decir, el acostumbramiento aumentaba el espacio. Al principio uno se siente oprimido. No sé si a ustedes les ha pasado eso, que acá lo ven chiquito, ¿no? ¿Lo ven chiquito? Sí. ¿Verdad? Sí. Ahí va. Alguien quiso ser justo y no tuvo suerte. Es difícil la lucha contra la muerte. Alguien limpia la celda de la tortura. Lava la sangre, pero no la amargura. En mi caso personal te podría decir que quien ha estado incomunicado como estuve durante más de una década y sale y comienza a leer diarios viejos para enterarse de cómo salió el Campeonato Mundial de Fútbol en el 74, para enterarse de qué fue lo que le pasó a Allende en Chile, y se entera de rebote de lo que le pasó a China, de lo que le pasó a China con Vietnam, de lo que le pasó a Vietnam con Camboya, de lo que le pasó a China con Camboya, de lo que le pasó a la Unión Soviética con Polonia y a los polacos con solidaridad, y de lo que le pasó al marxismo-leninismo en Europa, y de todo lo que pasó en Medio Oriente, y de cuántos pactos y contrapactos hubo entre bloques de tipo internacional en Medio Oriente, y que unos fueron aliados de otros y después fueron enemigos acérrimos de los otros. En fin, uno piensa que hay un mundo que es necesario revisarlo.
el papel del movimiento revolucionario en el Uruguay es el de trabajar entre la gente, sobre la conciencia de la gente, sobre la cabeza de la gente, más que, es decir, por ejemplo, a nivel de prensa yo prefería no estar, ¿no? Es decir, prefiero el trabajo que hago allá en la ciudad donde vivo, entre la gente del pueblo, con los obreros, pensando que ese es el futuro de una revolución social en el Uruguay. Nosotros tenemos que, sin ser reformistas, tenemos que ponerle el hombro a soluciones típicamente reformistas, porque lo más valioso que tiene este pueblo hoy es la libertad política, la convivencia, que permite un libre juego de ideas y una discusión pública, una participación relativamente pública, que eso puede servir para elevar el nivel político particularmente de toda una generación que durante más de 10 años ha estado sometida a un bombardeo constante y que está un poco absorta frente a los fenómenos políticos, ¿verdad? Entonces el capital presente que hay que cuidar nos parece que es esta democracia, aún con las limitaciones que tiene, de tal manera que nosotros tenemos que ponerle el hombro a soluciones económicas y sociales que puedan apuntalar la persistencia política de un liberalismo lo más intenso que se pueda. José Mújica aprendió el cultivo de las flores cuando empezó a trabajar siendo niño. Desde entonces siempre se dedicó a las flores como medio de vida. Durante un tiempo cambió las flores por el fusil y ahora, después de la derrota y la cárcel, vuelve a las flores como recurso, como medio de integración social y como estrategia revolucionaria. Otros tupamaros cambiaron el fusil por las más diversas herramientas de trabajo después de la cárcel. Algunos en ocupaciones que jamás pensaron, como la cría de vacas lecheras. Y ahora están en el campo natural, ¿verdad? Comen el pasto común. El que hay en el campo, claro. Y estamos sacando 150 litros por día. Yo no sé, ahora cuando empecemos a darle pradera, lotus, trigo rojo y avena y eso, pienso que van a ir a algunas que dan 20 litros, van a ir a 30 a lo menos, ¿no? Ninguno de los dos había imaginado nunca que algún día trabajaría en una granja. Hoy, aunque no expertos, se les puede considerar iniciados. Aprenden con la ayuda de los técnicos de la cooperativa lechera que les compra el producto. A la vaca, dicen los tupas, hay que tratarla con cariño, porque es muy sensible a la tensión y a la ternura, y eso repercute en la producción de leche. Pienso que ahora debemos predicar un poco con el ejemplo. Primero el trabajo, la actitud hacia la gente, demostrarle que somos personas comunes como ellos, que tenemos las mismas dificultades, tenemos los mismos deseos y compartimos sus problemas, demostrarle. Y luego recién, bueno, no se lo vamos a decir, pero sí se enteran, por lo menos que tengan una ¿cómo decir? En fin, el rechazo que pueden sentir por nosotros, o sea, por nuestras ideas y no por nuestra actitud, ¿no? Hasta ahora ha habido gente que se ha enterado de nuestra situación hace poco tiempo atrás, 15 días más o menos. Y no hemos tenido problemas, rechazo, al contrario, ¿no? Nos han mirado como uno más. Y como diciendo, bueno, ya ellos con su manera de ver al mundo y de pensar, ¿no? Ahora, fundamentalmente nuestro trabajo es consolidarnos acá, en alguna medida, y luego relacionarnos con la gente, ver los problemas que tiene y tratar de poco a poco ir insertándonos en el medio. Si la represión había dispersado por el exilio, la desaparición y la cárcel a miles de uruguayos, el desempleo y la falta de oportunidades enviaron a la emigración a cientos de miles. La tierra en Uruguay sigue siendo de unos pocos. La industria es obsoleta. La deuda externa supera los 5.000 millones de dólares y el Producto Interior Bruto no da para el pago de los intereses. Es elemental, fundamental, además nosotros que hemos estado tantos años separados de la realidad de nuestro pueblo, que nosotros nos insertemos profundamente en esa realidad, que seamos un ciudadano más en todo el quehacer cotidiano de nuestra gente. La mayoría de los tupamaros excarcelados o vueltos del exilio no encontraron con qué comer ni en qué trabajar. La necesidad de supervivencia les impulsó a unirse en cooperativas como esta, que fabrica y vende objetos populares del país. Todos en esta cooperativa son tupamaros.
A veces el punto de contacto con la realidad cotidiana puede ser organizar solidaria y desinteresadamente un comedor infantil como este de Pueblo Concordia, una barriada obrera de Montevideo. La fabricación del pan, la preparación y el reparto de la comida es cosa de las madres del barrio. Los tupamaros se encargan de que el comedor funcione e intentan crear un vínculo de solidaridad entre la gente del barrio. Todas las tareas que se realizan, tanto el comedor infantil como la cooperativa, es completamente apolítica, es decir, no se trabaja políticamente, ni se hace proselitismo político, se trabaja solidariamente, digamos así, ¿no? ¿Y esto qué futuro puede tener? Bueno, el futuro es a largo plazo, ¿no? Es decir, el punto de vista es decir, crear en el pueblo, es decir, la solidaridad en el pueblo, que es ayudarse entre ellos, es decir, que participen en las tareas, la participación, es decir, y en el futuro veremos, ¿no? Es decir, es a largo plazo. Uruguay es un país de base económica agrícola, dividido en grandes latifundios y pequeñas explotaciones. Los tupamaros creen que una mejor distribución de la tierra terminaría con el desempleo y repoblaría el país, concentrado en Montevideo y vacío en el interior. ¿Cómo ha venido a parar un tupamaro aquí a un cultivo de tomate? Bueno, porque digamos que volvimos a nuestra fuente, digamos, ¿no? Porque nosotros somos gente del pueblo, que éramos trabajadores, que somos técnicos, profesionales, que éramos integrantes de toda la sociedad uruguaya. Y antes éramos trabajadores antes de dedicarnos directamente a la lucha clandestina. Y cuando salimos, volvimos a buscar trabajo, unos como profesionales, otros como obreros, otros como técnicos, pero se nos han cerrado todas las puertas. Algunos pueden conseguir unos trabajos temporales, otros han retornado a su trabajo, pero otros hemos tenido que buscar otra salida, otra vía de trabajo. Y una de las vías de trabajo es trabajar por nuestra propia cuenta. Y es por eso que hoy estamos en una chacra acá, donde yo soy partícipe, ¿no? Integrante de una familia que trabajamos el tomate. Una marcha de cañeros del norte sobre Montevideo en 1962, pidiendo parcelación de latifundios improductivos, provocó el nacimiento del Movimiento Nacional de Liberación Tupamaros, surgido de la coordinadora de partidos de izquierda que se organizó para darles apoyo. Muchos tupamaros que cortaron caña antes de entrar en la guerrilla han regresado después de la cárcel a cortarla de nuevo. Bueno, yo empecé a cortar caña cuando tenía 11 años. El primer establecimiento que corté fue el Espinillar, que ahí fui a aprender. Mi padre cortaba caña y yo cortaba con él, con los chicos. ¿Eso era antes que había miseria o también ahora los chicos a esa edad cortan caña? No, por lo general acá... ¿Se empieza a esa edad? Sí, se empieza a los 12, 13, 14 años ya empiezan a cortar caña. Si el inspector de trabajo le da un carné ahí para que ellos, siendo menores, puedan igual cortar caña. El Movimiento de Liberación Nacional aspiraba a liberar de la miseria a los desposeídos, y aquellos que se alistaron desde el principio en la lucha armada salieron de esta pobreza con la convicción de que no la verían al regresar. Después de la cárcel, los tupamaros que volvieron al campo han regresado a las chozas de caña y adobe, las mismas que habían dejado al partir. Pero aún peor es el panorama en la ciudad. Millares de campesinos sin tierra emigraron a la capital en busca de mejores oportunidades. Muchos de ellos viven ahora en estas barriadas, entre la suciedad y la miseria. Solamente el humor amargo del miserable bautizaría estas barriadas de chabolas con el nombre del más elegante barrio de Punta del Este, donde vive la alta burguesía, Cantegril. Ahora, los tupamaros se replantean la revolución por caminos políticos. Un camino largo y con grandes dificultades. Para nosotros el poder tiene dos patas. El control de los resortes de la economía, o sea, el sector financiero, el sector productivo, los campos, las fábricas. Eso es una reforma radical. Eso es el poder económico. Y el otro poder de las armas, el ejército. Es el poder real. Sanguinetti, que es gobierno, tiene poder real. Porque él representa un sector de este país, que son las clases adineradas, que son las que tienen eso. Pero un movimiento de izquierda que llega al gobierno con los votos, no tiene ese poder real. Porque si la coalición de izquierda Frente Amplio que nosotros queremos integrar ahora
Si llegamos como coalición al gobierno de la nación en 1989, el ejército no va a estar con nosotros, ya lo sabemos bien. Y los ricos que tienen la fábrica, que tienen la finanza, la banca extranjera, todo, tampoco está con nosotros. Entonces vamos a tener gobierno formal nada más. Contra viento y marea, y contra el daño que les hace su imagen histórica, ligada a la violencia, los tupamaros se han lanzado al trabajo político en la legalidad. Los tupamaros aspiran al reparto de la tierra para combatir la miseria, a la nacionalización de la banca, para combatir la especulación financiera y a que no se pague la deuda externa con el hambre del pueblo y la limitación del desarrollo. El pueblo, dicen, no se ha beneficiado del dinero de la deuda. Estas ideas son la base del trabajo político en los comités locales que el Movimiento de Liberación Nacional tiene abiertos por todo Uruguay. Los tupamaros quieren formar parte de la coalición política de izquierda Frente Amplio. El Partido Comunista de Uruguay, miembro de esta coalición, no ve con buenos ojos la presencia de los tupamaros ligados a un pasado violento y a los que los militares vinculan también con la ideología comunista. Sería inconcebible un acto de comunicación en Uruguay sin mate. El mate es una infusión que atempera el espíritu, quita la carraspera, acompaña el descanso, la soledad y la tertulia. Es estimulante, digestivo y sociable. Uruguay es el país más dependiente del mate y el inventor de la mateada como mítico político. Estos tupamaros nuevos de la agresión ideológica con flores, leche y tomates utilizan la mateada como excusa para el trabajo político. Y sacudir la melena. Se sale por necesidad. No somos capaces ni siquiera de hacerle devolver lo que nos llevaron, porque ellos nos llevaron todo. De esta manera y al aire libre, mate a mate, los tupas van haciendo política. Un gobierno que tranza con el Fondo Monetario Internacional, que tranza con los bancos, que respeta a los bancos, pero que no respeta a la clase trabajadora y que no respeta al pueblo. Con ese gobierno nosotros no podemos transar. Por supuesto, como en cualquier casa que está desordenada, ese orden se va efectuando paulatinamente y nos vamos ordenando de a poquito. Pese a todo, el tupamaro pacífico de estos días es para los militares y la derecha uruguaya un lobo con piel de cordero. El esfuerzo que hacen por poner flores en las bocas de los fusiles es para los más confiados una forma de encubrir la subversión. La memoria de la década violenta es difícil de borrar para los que la vivieron de uno u otro lado. En Uruguay se habla ahora de la vuelta de los tupamaros a las armas como a un destino irreversible. La imagen de los golpes de mano, desórdenes, ocupación de ciudades, operaciones contra centros militares, secuestros y atentados han dejado marcada su imagen en la gente y un temor preventivo en los militares que temen el rebrote y advierten que están preparados para abortarlo de nuevo por cualquier camino, incluso el del golpe militar si se llegara a la extrema tensión que provocó la situación anterior. Usted me está preguntando si nosotros estamos dispuestos a dar otro golpe de Estado. Yo le digo que de ninguna manera pensamos en dar golpe de Estado, que nosotros no queremos dar golpe de Estado. ¿Qué quiere decir entonces? Lo que quiero decir es que si obligan, si serán las mismas causales que se dieron en el 73, no vamos a tener más remedio que sí dar. Y espero fervientemente y con el favor de Dios que no se den esas causales porque no queremos dar otro golpe de Estado. Para los tupamaros la violencia es un camino de dos direcciones. Ellos recurrieron a la violencia para cambiar la violencia institucional que reprime y no reparte. La violencia es algo que es inherente a la sociedad capitalista. Es decir, ustedes anduvieron visitando los barrios obreros acá y vieron cómo viven los trabajadores. Eso es violencia. Es decir, cuando se le niega al trabajador la posibilidad de tener una asistencia para la salud regular, cuando se le niega un salario decoroso, cuando se le niega la posibilidad de estudiar a los hijos de los trabajadores, eso son formas de violencia que se dan constantemente en nuestra sociedad. En el Uruguay mueren 4 niños por día a causa de la desnutrición. Yo creo que esa es una forma de violencia. En el Uruguay, los hospitales, que ustedes podrían filmar algunos de ellos, los hospitales ayudan a morir a los enfermos, es decir, carecen de medios. En el Uruguay hay escuelas, como la del Cerrito de la Victoria acá, donde los niños dan clases en carpas.
Y esas son formas de violencia. En el Uruguay los ancianos no tienen ropa, no tienen alimentos, a menos que dependen de la caridad pública. Esas son formas de violencia. Nosotros pensamos que esas formas de violencia de arriba, de violencia en beneficio de una clase, en beneficio de los dueños del Uruguay, a la larga va a traer la violencia de abajo. El problema nuestro es lo siguiente, no servir de pretexto a un fascismo que está metido en el presupuesto del Estado. Si nosotros hoy, por un error de ubicación, tentáramos un desplante de tipo militar, contribuiríamos precisamente a que una fuerza inconmensurable para nuestra fuerza le virlara las libertades democráticas a este país. Y desde ese punto de vista, nosotros a conciencia debemos ser lo más pacifistas que existe. Los caballos de la vida trotan, trotan todo el día. Perseguidos trote y trote por lebreles que la hostigan. Más allá, es el rol que clama y clama la insistente letanía. Desde el fondo de los siglos ese grito guía y guía. Pues la vida quita y quita lo que antes daba y daba, mucho, mucho se extravía. Pero al fin como al principio todo es plan y fantasía. Pero al fin como al principio todo es plan y fantasía.